pasado. Leo que las actividades ilícitas han ganado terreno en la economía de Venezuela, donde el narcotráfico, la extorsión y el comercio ilegal de oro y combustible generaron, escuche usted, 9.402 millones de dólares en el año 2022. El informe de Transparencia Venezuela y Ecoanalítica indica que 70% del total de la gasolina subsidiada se destina a actividades ilegales, entre ellas a su comercio en el que juega un rol importante los efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, las mafias transfronterizas e incluso productores ilegales de oro y narcotraficantes. Este informe, como decía, lo presentan la ONG y el escritorio de Economía Ecoanalítica. Director y socio fundador de Ecoanalítica es el economista Alejandro Grisanti. Vamos hasta Santo Domingo para hablar con él. Alejandro, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. Muchas gracias siempre por la entrevista, César Miguel. Un gran abrazo. Oye, esta cifra es escandalosa. 9.402 millones de dólares produjo el año pasado estas actividades ilícitas. Sí, mira, dos cosas, ¿no? Lo primero que efectivamente, César Miguel, el tamaño, la cifra por sí sola de 9.400 millones de dólares, más de la mitad de las exportaciones que tuvo Venezuela en el 2022. Es particularmente importante porque adicionalmente la economía se ha bajado, se ha reducido mucho. Es decir, no solo la magnitud de las actividades ilícitas ha venido creciendo, ha pasado de 8.300 millones en el 2020 a 9.400 millones en el 2022, sino que la economía también se ha venido de alguna manera empequeñeciendo y termina representando las actividades ilícitas casi el 16% de lo que se produce en el país. Eso es una cifra realmente preocupante de cómo ha penetrado las actividades ilícitas en Venezuela y en general cómo nos estamos transformando cada vez más en un centro de actividades ilícitas. Cuando decimos las actividades ilícitas, ¿de qué estamos hablando, Alejandro? Mira, básicamente las cuatro grandes actividades ilícitas tienen que ver con la producción ilegal de oro. Aquí estamos hablando que pueden ser alrededor de 2.100 millones de dólares, que se viene con el comercio ilegal, con el comercio informal de oro, coltán y rodio, que son los tres principales productos que se están sacando del país. Y por supuesto todos los oyentes además se acuerdan del desastre, del crimen ecológico que se está cometiendo con esta extracción ilegal de minerales, ¿no? El segundo y el que más me preocupa, César Miguel, es el narcotráfico. Tenemos un incremento, de acuerdo a las cifras que nosotros calculamos en base a metodologías internacionales, tienes un muy fuerte incremento de la actividad ilícita del narcotráfico. Nosotros la calculamos con Transparencia Internacional, por supuesto, o Ecoanalítica con Transparencia Internacional la calculó en 5.100 millones de dólares, pero viene subiendo de 2.700 millones de dólares que representó en el 2018. Es decir, las actividades ilícitas que están alrededor del narcotráfico casi se han duplicado en los últimos 4 años y por supuesto todos recordamos muchos de los problemas que puede tener Venezuela de transformarse al final en un centro de transporte, en un centro de distribución mundial de drogas y están empezando a verse también en un centro de producción y eso realmente nos preocupa muchísimo. El tercer rubro es gasolina. Gasolina sí ha venido cayendo en la medida que la proporción de gasolina subsidiada se ha reducido bastante. La misma extracción de gasolina por vías ilícitas, el monto, digamos, de pérdida o el monto que puede producir de renta, que puede producir esta actividad ilegal, se ha reducido. Habíamos hablado en gasolina que eran casi 2.500 millones de dólares al año en el 2018. Eso ha caído a 800 millones de dólares. Y por último, de actividades ilícitas tienes puertos y aeropuertos, toda la parte de subfacturación, de no pago de aranceles, etcétera,
que nosotros habíamos calculado con Transparencia Internacional que representaban 3.700 millones en el 2018, eso ha pasado a ser 1.400 millones en el 2022, ¿no? Todas estas cuatro actividades es lo que suman en total los 9.400 millones, que al final de nuevo es una proporción muy grande de la economía y que es un fenómeno que hay que atacar a la brevedad. Estamos hablando entonces de un país ilícito, donde el grueso de su economía no es lícito, es ilegal. Bueno, una gran proporción de la economía en Venezuela se está trabajando o está cercana a estos medios ilícitos y generalmente una preocupación, y hay un libro de Moisés Naín al respecto, es que todas estas economías ilícitas tienden a correlacionarse de manera muy fuerte. Es decir, mucha de la gente que hace narcotráfico tiene vinculaciones con la guerrilla, tiene vinculaciones con la trata de personas, son los mismos en muchos casos los que transitan con el tema de la gasolina. Entonces, estas actividades ilícitas generalmente vienen correlacionadas con mucha fuerza y eso es precisamente lo que hay que atacar. ¿Esto de qué manera puede darse sin la participación del gobierno, del Estado en general? ¿Es posible que el Estado esté al margen de una actividad que produzca cantidades de dinero como esas? Mira, César Miguel, es difícil también para nosotros establecer responsabilidades individuales, ¿no? Yo sí creo que al final esto sí es producto de un Estado fallido, un Estado que no es capaz de proveer electricidad. Hoy tuvimos un apagón en la zona de San Francisco y Maracaibo, que no es capaz de dar agua, que no es capaz de dar, en muchos casos, seguridad fronteriza, y por supuesto un Estado fallido que ha sido permeado, y yo sí creo que lo podemos decir así, por muchas de estas actividades ilícitas que cada vez representan una mayor proporción o una proporción muy preocupante desde el punto de vista de la economía o de exportaciones, de los mismos ingresos fiscales, ¿no? La tendencia es a que crezca, ¿verdad? A que crezca esa economía ilícita. Mira, las cifras no apuntan allí, César Miguel. Ha crecido del 2020 al 2022 de 8.300 a 9.400, pero en el 2018 llegaron a representar 15.000 millones de dólares, ¿no? Y ahí principalmente una actividad ilícita que se hacía en el 2018, producto del control de cambio, era precisamente todas las transacciones fraudulentas con los diferenciales cambiarios que se producían en el país. Eso afortunadamente ha desaparecido y ha hecho quizás que ha sido uno de los principales factores que hace que el monto se reduzca. Ya. ¿Qué ocurre de no dices esto hay que repararlo, atacarlo con urgencia, a la mayor brevedad? Si no se hace, ¿qué va a pasarnos? Mira, cada vez las actividades ilícitas van a ir controlando más, penetrando más a las autoridades del Estado, van a empezar a haber procesos de mayor, porque pensamos que ya hay unos procesos de cooperación importantes, pero que va a haber mayores procesos de cooperación y bueno, tenemos de ejemplo nuestro vecino Colombia, pues no, todo lo que pasó a finales de los 80 y durante la década de los 90 para poder erradicar el tema del narcotráfico. Nosotros, que es quizás la actividad ilícita que sí viene creciendo con mucha fuerza y que más me preocupa porque termina penetrando de manera muy fuerte al Estado, termina penetrando, incluso hay que decirlo, a las sociedades y deformando a esas sociedades, y quizás es una de las actividades donde mayor fuerza hay que ponerlo como Estado y como nación para combatir y erradicar este proceso. Yeah. Alejandro, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Muchísimas gracias a ti, César Miguel. Un abrazo. Abrazo. Alejandro Grisanti, economista, director y socio fundador de Ecoanalítica, nos habló desde Santo Domingo.